Hoy vamos a trabajar el tema de geósfera. Sí, vamos a escribirlo entonces. La geósfera nosotros sabemos muy bien que es la parte de la Tierra que está constituida por roca. Y la parte 2 corresponde a la composición química. La geósfera está compuesto básicamente por hierro, oxígeno y silicio. La memotecnia es FeO-Si. Hierro, oxígeno, silicio. Ahora pasemos a hablar de la estructura de la geósfera. Pues bien, ahora corresponde trabajar una de las capas de la Tierra. La Tierra tenía tres capas abióticas y una de ellas es la geósfera. El día de hoy nos vamos a encargar de profundizar con las tres capas concéntricas que presenta esta parte rocosa de la Tierra, que es la esfera más grande. ¿Cuántas capas presenta la geósfera? Tres. El comán, corteza, manto y núcleo. Estos están clasificados de acuerdo a la densidad y temperatura de las rocas. A continuación, detallaremos capa por capa. Acompáñame entonces. Luego de haber visto el video, ahora pues vamos a detallar capa por capa. ¿Recuerdas que la geósfera? Bueno, vamos a sacar un pedazo de tierra, un gajo de este gráfico, estás observando, para determinar las capas de la geósfera. La geósfera tiene tres capas. Nosotros sabemos muy bien que son la corteza, el manto y el núcleo. En el video te decía Komanu, corteza, manto, núcleo. Cada una de estas capas, chicos, presentan sinónimos. A la corteza, por ejemplo, por ser la roca compacta, la denominan litosfera, y al manto mesósfera, pues la capa intermedia, y el núcleo tiene varias denominaciones. Por ser la capa más interna la denominan endósfera, y por presentar en su composición química la mayor cantidad de níquel y hierro la denominan Nife. Siderosfera por la presencia en mayor abundancia de hierro. Sider es hierro, y variespresión, por ser la capa de mayor presión, la denominan barisfera. Ahora, nosotros sabemos muy bien que si descendemos en la geósfera, la temperatura, la presión y la densidad aumentarán. Y en la corteza pasa algo singular con respecto a la temperatura. Se le denomina gradiente geotérmico. Cuando tú desciendes en la corteza 33 metros, la temperatura se incrementa en 1 grado centígrado. A este fenómeno se le denomina en geografía gradiente geotérmico. Entonces, sabemos hasta ahora que la geósfera presenta tres capas concéntricas. ¿Por qué concéntrica? Porque están rodeando al centro de la Tierra. Sí, pues no todo queda ahí, muchachos. Cada capa presenta subcapas. La corteza, por ejemplo, presenta dos subcapas, superior e inferior. El manto de igual manera, manto superior, manto inferior. Y el núcleo también, núcleo externo e interno. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, perfecto. ¿Cuál será la capa más importante para el ser humano? ¿Corteza, manto, núcleo? Obviamente la corteza. Por eso es que el hombre conoce más esta zona y le atribuye muchos sinónimos. Por ejemplo, a la corteza superior le denomina sial, por la presencia del silicio y el aluminio. También la denomina capa continental, porque le da soporte a los continentes, o capa granítica, porque es la roca que más abunda en la corteza superior. Sial continental granítica, no te vas a olvidar. Y la corteza inferior, si a la corteza superior la llaman sial, a la corteza inferior sima, por el silicio y el magnesio. Si arriba soporta al continente, por esta zona, mira, soporta a los océanos, capa oceánica. Si arriba abunda el granito, en la parte inferior el basalto, por eso también la denominan capa basáltica. Ahora llegamos a una capa muy interesante. Entonces, esta zona lo conocemos muy bien, ¿verdad? Nosotros estamos sobre una placa, una roca gigante. Sí, el océano también. La pregunta es, ¿hasta qué capa o hasta qué subcapa llegan las placas tectónicas? Pues bien, llegan hasta el manto superior. Por eso a esta subcapa la denominan astenosfera. ¿Qué significa astenosfera? Asteno es débil, esfera débil significa. Hasta esta zona, jovencitos, llegan las placas tectónicas. Ahí los
tenemos, ¿no? Se crea una zona de subducción. Supongamos que esta es la placa de Nazca y esta es la placa que nos soporta, sudamericana. Entonces, hasta esta zona, hasta donde están las corrientes convectivas, ya la roca llega a fusionarse, llegan las placas tectónicas. Veamos una imagen más clara. Ahí tenemos, ¿sí? Una placa, en este caso la placa de Nazca, se subduce a esta zona, por eso se le denomina zona de subducción. Se subduce por debajo de la placa de Sudamérica. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? Perfecto. Ahora pasemos a otra subcapa. Al manto inferior también la denominan pirósfera. Piro es fuego, esfera de fuego significa. Perfecto. ¿Por qué la denominan así? Porque esta capa ya tiene roca fundida. Y ahí está justamente gases incandescentes, obviamente, la roca fundida y el hogar de los volcanes. Por eso la denominan pirósfera o también más conocido como manto inferior. Hasta ahí estamos. El núcleo externo, que es la parte más extensa del núcleo, representa el 95% y el otro 5% el núcleo interno. Datito, se supone que el estado de cada subcapa, la corteza superior sólido, la corteza inferior sólido, el manto superior entre el sólido y el líquido, el manto inferior líquido, el núcleo externo líquido y el núcleo interno es una excepción, está en estado sólido. ¿Debido a qué, profesor? Debido a la presión. Pues bien, entonces hemos desarrollado la importancia de cada capa. Si a mí me preguntan cuál es la capa más importante para el hombre, la corteza, y qué parte de la corteza, la subcapa denominada corteza superior. Sobre esta desarrollan sus diversas actividades como son la minería, la agricultura, ¿verdad? Y la corteza inferior le da soporte a los océanos. Y así las capas que ya te expliqué. Entonces tú podrías resolver cualquier pregunta sin ningún problema. Profesor, ¿cómo se denominan a estos espacios que me separan a las capas y también a las subcapas? Pues bien, pasemos a determinar las discontinuidades. Se denominan discontinuidades. ¿Cuántas discontinuidades tendremos? Pues 5, ¿no? Las que separan a las subcapas de la corteza se denomina, empieza con co, ¿sí? Y luego la que separa a la corteza del manto empieza con mo. Entonces la memotecnia no te vas a olvidar. Las discontinuidades son estos espacios entre capas y subcapas que marcan el cambio de estructura y de composición de las rocas. Y la memotecnia es cómo regulé Wey. ¿Cómo regulé Wey? ¿Qué significa Conrad? La discontinuidad de Conrad separa así al de cima, corteza superior de corteza inferior. Y Mohorovicic, que separa la corteza y el manto. Repetí, me separa los mantos superior e inferior. Astenosfera, pirósfera. Gutenberg me separa el manto y el núcleo. Y luego tenemos Lewey, que significa Lehmann o Weichel. Lehmann-Weichel me separan los núcleos externo e interno. No te vas a olvidar entonces la memotecnia de las discontinuidades, que son estos espacios comprendidos entre capas y subcapas, son 5, como regulé Wey. Vamos a ampliar un poquito más esto de la geósfera para que quede completo. La geósfera entonces presenta también una densidad, una temperatura que ya lo habíamos visto en la primera parte. La temperatura, densidad y presión con la profundidad aumentan. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, la densidad de las rocas de la corteza superior 2,7, de la corteza inferior 2,9, 2,2, 2,7, 2,9. Y los mantos 3,4, 3,9, 4,3 gramos por centímetro cúbico. Es igual en el núcleo 12,13. 12,3 gramos por centímetro cúbico el núcleo externo, su densidad en las rocas, y 13,6 el núcleo interno. ¿Está claro? 2,2, 3,4, 12,13. Y para culminar esta parte de la geósfera, su temperatura. La temperatura aumenta con la profundidad. En la corteza superior 430 grados centígrados e inferior 1200 grados centígrados. Tenemos el manto superior entre 1700 y 1800.
Y el manto inferior, la pirosfera, 2500-2900 grados centígrados. Y llegamos a la capa de mayor temperatura, el núcleo. El núcleo externo, entre 3000 a 4500 grados centígrados. Y la parte más caliente de la Tierra, el núcleo interno. Se dicen que es como una villa, 6000 grados centígrados, como la corona del Sol.